¿Está grabando? ¿Estoy al aire? Gloria al Señor, vamos a alabar a Dios en este tiempo con todo nuestro corazón. Toda rodilla se inclinará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor por siempre. Toda rodilla, Señor, toda rodilla se inclinará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor por siempre. De alabarte, Señor, de alabar su nombre no puedo parar, de alabar su nombre no puedo parar, de alabar el nombre de Jesucristo, de alabarte, de alabar su nombre no puedo parar, de alabar su nombre no puedo parar, de alabar el nombre de Jesucristo. Toda rodilla, Señor, toda rodilla se inclinará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor por siempre. Toda rodilla se inclinará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor por siempre. De alabarte, de alabar su nombre no puedo parar, de alabar su nombre no puedo parar, de alabar el nombre de Jesucristo. No puedo, Señor, no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabar a Cristo. No puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabar. Una vez más dile, no puedo, Señor, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabar a Cristo. Amén. Así es, Señor, alábale con todo tu corazón. Así es, Señor, aleluya. Amado Dios, Rey de Gloria, vamos a decirle con todo nuestro corazón: vamos a levantar nuestras manos al Señor en este momento. Vamos a adorarlo con todo nuestro corazón. Dile: ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor.
purifica, purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Dile, Señor, Señor, te quiero. Una vez más, dile, purifícame, Señor, purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Dale un fuerte aplauso al Señor. Te exaltamos, Jesucristo. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sea para ti, Señor. Gracias, Cristo Jesús, Señor. Gloria a Dios en esta noche, hermanos. Sé que sabes que es viernes porque tu cuerpo lo sabe, porque tu cuerpo anhela tanto de este estudio de Biblia en esta noche, que por eso sabes que es viernes de estudio de Biblia. Gloria al Señor. Quiero, antes de comenzar en esta noche, dar unos anuncios y abrir en oración. Vamos a orar, hermanos, o continuar orando por Jorge Marín para que Dios haga una sanidad sobre su vida. Oramos por Yanicilia Suazo, oramos por Karen por una sanidad sobre su vida, una recuperación completa del pastor Mitchell, una sanidad del pastor Isidro, y oramos por fortaleza para todas aquellas personas que han perdido algún familiar, debido a cualquier situación, no solamente a la pandemia, sino en general. Alguien ha perdido algún familiar. Vamos a orar en este momento y vamos a pedirle a Dios a su milagro de fortaleza sobre cada una de estas personas. Vamos a orar y vamos a abrir en esta noche para ese tiempo de estudio de Biblia, y luego voy a pasarles al pastor invitado de esta noche. Vamos a orar. Padre, tú eres bueno y eres fiel y te damos gracias, Señor, siempre por toda tu bondad, todo tu amor, toda tu misericordia, Señor. Venimos delante de ti, Señor, poniendo esta palabra en tus manos, este estudio de Biblia, Dios. Oramos, Padre amado, por Jorge, Señor, por Yanecilia, Padre, por Karen, que en este momento seas tú haciendo un milagro de sanidad completo. Reprendemos la enfermedad, reprendemos las mentiras del enemigo y la echamos fuera en el nombre de Jesús, Padre. Te pedimos, Señor, por tu voluntad siendo sobre cada uno de ellos, Dios. Oramos por esa sanidad, oramos por ese milagro, Dios. En este momento reprendemos y echamos fuera las acechanzas del enemigo y ponemos delante de ti, Señor, este estudio de Biblia, Señor. Oramos por una recuperación, por el pastor Mitchell, por el pastor Isidro, Dios. Oramos y los ponemos delante de ti, Señor, y clamamos en este momento para que seas tú trayendo fortaleza a cada persona en todo este mundo que ha perdido algún familiar, Señor. Necesitan fortaleza, Dios, necesitan tu paz, Padre amado. Así que clamamos que puedas hacerte real en cada uno de ellos, Señor, trayendo fortaleza, Señor, en este tiempo. Todo lo ponemos en tus manos y oramos por este estudio de Biblia en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén.
Gracias, Padre Celestial. Gracias, Cristo Jesús, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Amén. Raúl, por favor, pide la bendición de este estudio de esta mañana. Amén, pueden tomar su asiento, muchas gracias. Vamos a abrir la Biblia en Josué capítulo 1 y nuestro texto principal, Isaías 40. Estamos entrando ya al final de esta serie de estudios, levantarán alas como las águilas. Vamos a leer el texto, vamos a leerlo completo, Isaías 40, versículos del 28 al 31. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Todo lo que he venido enseñando estas semanas, han sido casi 2 meses, es totalmente cierto. Nuestro Dios es omnipotente, tiene todo el poder para agarrar a la persona más pobre, al más fracasado, al más ignorante y ayudarle a levantar alas como las águilas. Esa es una de sus grandes especialidades que tiene nuestro Dios. Lo ha hecho todo el tiempo, en toda la historia de la humanidad, lo ha hecho todo el tiempo, lo sigue haciendo. El día de hoy tiene ese poder. Dios le promete que usted levantará alas como las águilas. Eso es cierto. Usted es ahora un hijo de Dios y usted tiene una herencia maravillosa. Dios le ha dado una herencia. Es una herencia llena de todo tipo de promesas gloriosas. Entre ellas está la salvación eterna, en que usted puede tener una sabiduría maravillosa, bendiciones económicas, materiales, honra pública, grandes éxitos. Esto no lo inventó un pastor, la Biblia lo enseña. Dios desea y tiene grandes planes para cada uno de sus hijos. Dios nos salvó para convertirnos en la luz del mundo, para convertirnos en un ejemplo, en una inspiración para mucha gente. Todo esto es cierto. Todo esto es real, lo hemos sacado de las entrañas de la Biblia, del libro de Dios, la palabra de Dios, del cerebro de Dios. Todo esto es cierto. Pero todo esto está condicionado a que cada cristiano siga las instrucciones que Dios dejó en su palabra. Porque son instrucciones que le llevan de la mano a levantar alas como las águilas al más pobre de nosotros, al más fracasado de nosotros, al más ignorante, inseguro, temeroso de nosotros, si tan solo seguimos las instrucciones que Él nos dejó en su palabra. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios en su palabra nos dejó el manual perfecto? En este libro encontramos las instrucciones de Dios, las instrucciones perfectas para que cada hijo de Dios, cada ser humano de cualquier nacionalidad, no importa, cada persona que se entregue a Cristo empiece a levantar el vuelo, levantar alas como las águilas. Cuando Dios nos salvó a cada uno de nosotros con el perdón de nuestros pecados,
Ese mismo día, sin nosotros saberlo, realmente empezamos a levantar un vuelo. Pero Dios empezó a trabajar con nuestras vidas y nos dejó un libro con las instrucciones, nos dejó un libro con el método, con el manual. Pero hay que seguirlo. Hay que seguirlo. Todo esto que les he hablado estas semanas son verdades maravillosas de la Biblia, extraídas de la palabra de Dios. Los planes de Dios, los grandes deseos de Dios para cada uno de sus hijos. Pero esto no va a ser automático. Hay condiciones. Y esta mañana yo quiero hablarle de una de esas condiciones. De seguir las instrucciones. En mi libro que escribí titulado Levantarán alas como las águilas, en la tercera parte del libro escribí una serie de instrucciones para levantar alas como las águilas. Se las voy a leer rápido. Fueron 8 instrucciones que yo escribí ahí. Le recomiendo que tenga el libro, lo compre, lo lea, lo estudie. Sobre todo la tercera parte donde están las instrucciones de cómo lograr levantar alas como las águilas. Número 1, vivir un estilo de vida obedeciendo las leyes y enseñanzas inteligentes de nuestro Dios. Número 2, ser un trabajador excelente. Número 3, vivir la vida adquiriendo sabiduría. 4, edificar relaciones sabias, que el que anda con sabios, sabio será. 5, vivir un estilo de vida haciendo buenas decisiones. Recuerde que decisiones son destino. Número 6, tener buenas costumbres. Número 7, cuidar sus pensamientos. Número 8, sobre toda cosa guardada, guardar el corazón. Estas son solamente 8 instrucciones. Pero, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo que la Biblia tiene muchas instrucciones? Tiene muchas enseñanzas. Entonces Dios no trabaja con perezosos. ¿Está conmigo? Dios no trabaja con perezosos. Dios no trabaja con indiferentes. Dios dice, ok, estos son mis planes. Yo tengo para ti planes impactantes. Mi pastor muchas veces dice que ni en sus más salvajes sueños él se imaginó que iba a tener todo lo que hoy tiene, que Dios lo iba a usar como Dios lo está usando. Un compañerismo mundial impactante. Cuando él llegó a Prescott en enero de 1970, tomó una congregación de 22 miembros nada más. Óiganme bien, 22 miembros nada más. Y hoy más de 2.700 iglesias. Después de 50 años, más de 2.700 iglesias en los 5 continentes de la tierra. Y él usa esas palabras, ni en mis más salvajes sueños. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Y que cada uno de sus hijos al paso de los años pueda decir con toda libertad, ni en mis más salvajes sueños yo me imaginé que yo podía ser usado por Dios de esta manera. Ayer mientras estaba en mi oficina, estaba sentado y de pronto estoy en el sillón donde tomo mi siesta y estoy viendo toda mi oficina. Y créanme, estoy impactado, porque yo recuerdo de dónde vengo. Yo lo he dicho muchas veces, y no es que me sienta orgulloso de mi pasado, pero fui prácticamente un niño de la calle, vendiendo el periódico a los 8 años de edad. Pero ahora estoy sentado en una oficina maravillosa, llena de madera preciosa. ¿Cuántas cosas han salido de esa oficina? ¿Cuántos sermones, cuántos libros han salido de esa oficina? 2 semanas estuvimos ahí transmitiendo en línea desde mi oficina hacia Nogales, hacia México, hacia las naciones. Y yo estaba ahí sentado pensando,
Dios mío, qué maravilloso todo esto. Ni en mis más salvajes sueños podía decir junto con mi pastor. Eso es lo que Dios es capaz de hacer con cada uno, pero hay una condición: que sigamos las instrucciones. De eso quiero hablarles esta mañana, de la gran importancia de seguir las instrucciones de Dios. Vamos a leer Josué capítulo 1 versículos 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estos dos versículos han sido uno de los dos versículos que más ha revolucionado mi vida en los últimos años. He escrito no sé cuántos sermones ya de estos dos versículos. Yo recuerdo que el primer sermón nació porque un pastor hablaba conmigo y me decía: quiero hacerte una pregunta. Te conozco prácticamente desde que te salvaste. Miré cómo Dios te bendijo cuando estuviste pionando la iglesia de Culiacán, cómo Dios te bendijo cuando pionaste la iglesia de Toluca, cómo Dios te bendijo en Navojoa, cómo Dios te bendijo en Agua Prieta y cómo Dios te está bendiciendo en Los Mochis. Estaba en ese tiempo en Los Mochis, así que no existía la bendición de Nogales todavía. Y estábamos en Los Mochis y él me estaba predicando un avivamiento y me dice: ¿cuál es el secreto? ¿Cómo le has hecho? Y todavía cierra diciendo: todo lo que tocas se vuelve oro. Estaba medio exageradito, ¿verdad? Pero es lo que me dijo. Y me preguntó: ¿cómo le has hecho? Y qué tremendo poder decirles a ustedes que estaba yo en Los Mochis y ahora han sido 16 años y medio en Nogales. ¿Y qué creen? Otra vez lo volvió a hacer el Señor. Otra vez, ahora en Nogales. Entonces, cuando él me hizo esta pregunta: ¿cómo le has hecho? ¿Cuál es el secreto? Dime el secreto. Eso me llevó a orar a Dios porque me dejó pensativo. No recuerdo lo que le haya dicho realmente, porque esta pregunta sucedió hace unos 22, 23 años atrás. Pero lo que sí me acuerdo es que me llevó a orar a Dios y decir: Señor, ¿cuál es el secreto aquí? Porque varios pastores me siguieron preguntando, varios discípulos en México, en otras naciones, me seguían preguntando, me seguían haciendo la misma pregunta: ¿cómo le has hecho? ¿Por qué es que has sido de menos a más en tu ministerio? ¿Por qué ha habido tantas bendiciones? ¿Por qué ha habido tanto éxito? Y entonces tuve que orar a Dios. Y digo: Dios mío, ¿qué contesto a esto? Yo no quiero contestar con orgullo. Tengo temor de Dios. Yo no quiero contestar con orgullo, con arrogancia, Señor. ¿Cómo contesto esta pregunta? Y Dios, que es fiel, me llevó a Josué 1, versículos 7 y 8 y me dijo: diles que la respuesta está en Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. A ver, y empecé a leer. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que sigan mis instrucciones. Punto. Wow, dije yo. Qué tremendo. O sea que el más pobre, el más fracasado, el más ignorante puede empezar a levantar alas como las águilas si tan solo sigue las instrucciones. ¿No es maravilloso eso? Porque nuestro texto nos está hablando de una vida muy dichosa. Nuestro texto nos está hablando de un futuro impactante. Déjeme leerle la promesa. Versículo 7 dice: para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Eso está fuerte. Si te casas, vas a prosperar en tu matrimonio.
Si tienes hijos, vas a prosperar en tu paternidad. En el trabajo, en tu ministerio, vas a prosperar. En todo lo que emprendas, vas a prosperar. Suena muy exagerado eso, pero el versículo 8 lo confirma. La última parte dice: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero, ¿cuál es el secreto? El secreto es la primera parte. Si algunos nomás se quieren quedar con la promesa, pero no quieren ir a la responsabilidad, pues no va a funcionar. Entonces, para que tengas un estilo de vida, un futuro, donde dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, porque dice, y la segunda parte del versículo 7, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cómo sucede algo así? Bueno, vamos a ver la primera parte de los dos versículos, porque la primera parte de los dos versículos nos habla del secreto. El secreto está en aprender a seguir fielmente las enseñanzas de la Biblia, las instrucciones de Dios, que son muy inteligentes, muy sabias. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Ese es el punto. Vive un estilo de vida en la Biblia, ya no en tus pasiones, ya no en tus fallas de carácter, ya no en las maldiciones que vienes cargando desde tu pasado. No, ahora vive tu vida, rige tu vida en mis leyes, dice el Señor, en mis enseñanzas. El versículo 8 lo confirma: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, la enseñanza aquí es que vivamos un estilo de vida en las instrucciones de Dios, siguiendo las instrucciones de Dios. Es muy triste cuando cristianos nada más agarran las promesas y repiten las promesas. Es más, memorizan las promesas, pero no memorizan los mandamientos. No memorizan las leyes, no memorizan las enseñanzas. Y es ahí donde cristianos pueden durar años y años en la iglesia y no están levantando alas como las águilas. ¿Por qué? Porque no están siguiendo las instrucciones. A mí me llama mucho la atención, estaba mirando la palabra bienaventurado en la Biblia y encontré con que hay alrededor de 75 veces en toda la Biblia la palabra bienaventurado, que quiere decir dichoso. Eso quiere decir que si más de 70 veces la Biblia repite bienaventurado, ¿no creen ustedes que qué es lo que Dios quiere para nosotros? Eso es precisamente lo que Dios quiere para nosotros, que vivamos un estilo de vida lleno de dicha, lleno de bendiciones, lleno de satisfacciones. Pero el secreto está en seguir las instrucciones. Uno de los textos más maravillosos en ese tema de la vida dichosa de Dios lo declaró el apóstol Juan bajo la inspiración del Espíritu Santo. En tercera de Juan, versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma en todas las cosas. Este versículo muestra el corazón de Dios, el deseo profundo de nuestro Dios. Cada persona que va salvando, el plan de Dios es rescatarlos del diablo, del sufrimiento del diablo, de las esclavitudes, de las maldiciones del diablo, convertirlo en su hijo y empezar a bendecir su vida. En todas las cosas. Pero la condición es que sigamos las instrucciones.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Mi vida cristiana en los primeros años, fui mirando con mucha claridad que entre más practicaba la Biblia, mi vida mejoraba más. Les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, yo no quería trabajar, odiaba el trabajo, tenía cierta aberración hacia el trabajo. Y el primer año de cristiano le saqué la vuelta, no hubo nadie que me convenciera a trabajar en algún lugar, establecerme en algún lugar. Así es que hasta el año de cristiano agarré mi primer trabajo estable. Agarré muchos trabajos en mi primer año, pero los tiraba, los trabajos no duraba porque no me interesaba. Cuando agarré mi primer trabajo estable, empecé a ver una serie de bendiciones que nunca había vivido en mi vida. Para empezar, empecé a tener un dinero que nunca había tenido. Eso me impactó mucho. Empecé a tener una cantidad de dinero que nunca había tenido, así de sencillo. Pero no nada más de eso. Empecé a aprender disciplina, obediencia, humildad, puntualidad, toda una serie de principios que nunca me imaginé que esos me iban a forjar para el futuro. Me iban a preparar para el liderazgo, para el futuro, para ser un pastor. Entonces, me di cuenta que entre más practicaba la Biblia, mi vida entraba a otro nivel. El vuelo subía. Si estaba volando 3 metros, de pronto ya empecé a volar 4 metros. Entre más practicaba la Biblia, iba descubriendo que mi vida iba mejorando. Le voy a dar otro ejemplo. Mi primer pastor me hablaba de la importancia de leer libros y le saqué la vuelta un tiempo. No quería leer libros. Pero cuando empecé a leer libros, me di cuenta que mi vida dio un giro. Me di cuenta que mi vida entró a otro nivel. O sea que subí, poniéndolo como ilustración, subí otro metro en el vuelo. Ya no estaba volando 5 metros, ya estaba volando 6 metros cuando empecé a leer libros. Cuando me casé, me di cuenta que traía en mi sangre el machismo. Y empecé a comportarme con mi esposa como un verdadero machista. Y mi pastor empezó a tratar conmigo, me empezó a enseñar acerca del machismo, que era algo malo. Que viera a mi esposa como compañera, no como un ser inferior, como si fuera una hija mayor. Y yo recuerdo los primeros tiempos, yo batallé con eso. Pero me di cuenta que cuando empecé a practicar la Biblia en mi matrimonio y dejé de ser un pastor o un cristiano, un machista más bien, me di cuenta que entré a otro nivel. Mi matrimonio entró en otro nivel, pero yo entré a otro nivel. Subí otro metro más en mi vuelo. Y así al paso del tiempo me di cuenta que entre más seguía las instrucciones de la Biblia, tenía que hacer a un lado mi vieja manera de ser, de pensar. Muchas cosas que yo traía de mi pasado tenía que irlas dejando y empecé a practicar, a abrazar la Biblia, a abrazar las instrucciones de Dios. Y me daba cuenta que entre más las abrazaba, mi vuelo iba más para arriba. También cuando aprendí a diezmar, cuando aprendí a ser generoso, entre más generoso era, me daba cuenta que mi economía seguía creciendo. Entonces, es algo maravilloso. O sea, Dios está en serio en que cada uno de sus hijos levante alas como las águilas, pero nos ha dejado instrucciones. Y las instrucciones de la Biblia, créanme, son las más inteligentes. He leído libros de superación personal y me llama mucho la atención porque son escritores muy inteligentes.
He practicado cosas que ellos han enseñado y me han mejorado la vida. Pero este libro es el mejor libro de superación personal. Es perfecto. Es perfecto. Las instrucciones son perfectas. Dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta. Entonces, en este libro empecé a estudiarlo y empecé a encontrar las instrucciones de Dios, empecé a practicarlas y empecé a levantar un vuelo que nunca había tenido. Le voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, la Biblia tiene instrucciones para la economía. Yo les he enseñado al paso de los años de 7 instrucciones de la economía sacadas de la Biblia, del más grande financiero, del más grande economista, nuestro Dios. Número 1, educarse financieramente. 2, trabajar con excelencia. 3, diezmar fielmente. 4, ser generoso con la obra de Dios y con los necesitados. 5, no meterse en deuda. 6, ahorrar. 7, orar siempre por milagros financieros. Yo estoy seguro, completamente seguro, que el más pobre de México que abrace estas 7 instrucciones, no son instrucciones del pastor José Luis Gagiola, son instrucciones del Dios Todopoderoso. Y el más pobre que empiece a creer y abrazar estas 7 instrucciones, su economía va a empezar a volar. Su economía va a levantar alas como las águilas. ¿Qué diremos de las instrucciones que Dios dejó para el matrimonio? La Biblia habla mucho acerca del matrimonio. Por ejemplo, que los esposos amen a la esposa y la traten con fragilidad, que no sean machistas, que suplan todas sus necesidades económicas, emocionales, materiales, intelectuales, que las esposas se sujeten a sus maridos, que los respeten, que también les suplan todas sus necesidades. Si los matrimonios siguieran las instrucciones. Si tan solo siguieran las instrucciones del más sabio, entonces ese matrimonio levantaría alas como las águilas. Ese es el plan de nuestro Dios, que nuestros matrimonios levanten alas como las águilas. También Dios nos dejó en la Biblia instrucciones para cómo dirigir a los hijos, cómo instruir a los hijos. Por ejemplo, que los criemos disciplinados, que los corrijamos con la varita y con más, que los instruyamos en las leyes para que nunca pierdan el temor de Dios y que nunca se aparten de Dios, que crezcan de tal manera que cuando lleguen a la adolescencia en sus venas tengan las instrucciones de Dios, en sus venas tengan el temor de Dios, que no haya tentación afuera que los aleje de los caminos del Señor. Imagínense si todos los padres siguieran las instrucciones, qué hijos tuvieran. Así es que sus hijos también levantarían alas como las águilas. También sus hijos. Como padres, los padres levantarían alas como las águilas. Pero todo está, mis hermanos, en seguir las instrucciones. Ese es el secreto, esa es la condición. La palabra de Dios tiene instrucciones para los pastores. Esta mañana yo daba un discipulado de pastores con un corazón de pastor. Si tan solo los pastores siguen las instrucciones que hay ahí, cada pastor va a levantar alas como las águilas. La razón donde hay fracaso muchas veces es que no se siguieron las instrucciones. Punto. La Biblia tiene instrucciones para la vida cristiana, para las relaciones humanas, para el trabajo, para los patrones, para los trabajadores. Tiene instrucciones para todo, mis hermanos. Es un libro perfecto, es un libro completo, es el libro de Dios. La pregunta es esta mañana: ¿cómo trata usted las instrucciones de Dios? ¿Las valora? ¿Las cree? ¿Las abraza? ¿Las practica?
¿O es usted como yo era, cuando era nuevo converso? Un año no quise trabajar. No hubo nada ni nadie que me convenciera. Para leer libros batallé, no quería leer libros. Cuando me caso quería ser un esposo machista. ¿Cuántas cosas traía de mi pasado? ¿Cómo trata usted las instrucciones de Dios esta mañana? Es importante, porque Dios nos dejó instrucciones para todos los temas de la vida, para todas las circunstancias de esta vida. Dios nos dejó las instrucciones necesarias para que nosotros podamos vivir una vida dichosa, para que cada hijo de Dios, sin excepción, empiece a levantar alas como las águilas. Yo le pregunto, ¿cómo trata usted las instrucciones de Dios? ¿Todavía usted es muy dominado por su carácter antiguo? ¿Todavía usted es una persona muy dominada por formas de ser del pasado? Esas cosas nos estaban llevando al mismo infierno. ¿Por qué no nos despojamos, como dice Pablo a los Efesios? ¿Por qué no nos despojamos de esas cosas y empezamos a seguir las instrucciones nuevas? Escuchaba al presidente de la República el día de ayer. Y es asombroso cómo de repente usa textos bíblicos. Presidente López Obrador, como vino nuevo no entra en jarros viejos, en odres viejos. Cuando el Señor estaba hablando del vino nuevo, en odres nuevos, a eso se refería, que todos traemos odres viejos, todos sin excepción. Necesitamos que entre el vino nuevo, mis hermanos. El vino viejo nos arruinó la vida. ¿Cuántos dicen amén? Ese fue el gran fracaso de los fariseos. No permitieron que entrara el vino nuevo. ¿Cuántas veces veo a cristianos que pasan los años en la iglesia y no levantan alas como las águilas porque todavía hay mucho vino viejo dentro de ellos? Pero aquí viene el vino nuevo, las instrucciones de Dios, las que nos dan destino. Y Dios nos las dejó para que lo practiquemos, lo vivamos. Porque esto me lleva a un punto más. Son las instrucciones de Dios las que nos van a llevar a levantar alas como las águilas. Apúntele ahí, por favor. Son las instrucciones de Dios las que nos van a llevar a levantar alas como las águilas. Josué capítulo 1, versículos 7 y 8 contienen una promesa que me agarro de ella. El versículo 7, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Por favor, medite en esas palabras. El versículo 8, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Medita en eso. Primero es la responsabilidad y después es la promesa. Si vivimos un estilo de vida siguiendo las instrucciones, estos van a ser los resultados. ¿A cuántos de ustedes les gustan los buenos resultados? He estado disfrutando mucho, bueno, hace 2 meses dejé de disfrutarlo. La carretera de Sonora. Con esta cuarentena no lo he estado disfrutando en los últimos 2 meses, pero es maravillosa la carretera de Sonora. Cómo la hicieron nueva, con un cemento maravilloso. Los que manejamos, conducimos por ahí, es una gran maravilla. Son los buenos resultados de un gobierno. ¿Cuántos dicen amén? Los buenos resultados. Ahora aquí en Nogales están haciendo el periférico nuevo y en los próximos meses vamos a empezar a disfrutar los resultados, buenos resultados. Muchos cambios que se están haciendo en Nogales, gracias a nuestro presidente municipal, Jesús Puyol,
que está haciendo una gran labor. Nuestra gobernadora Claudia Pavlovich está haciendo una gran labor a nivel estatal, y el presidente de la República también, Andrés Manuel López Obrador. Y si hay algo que tiene hambre el mexicano, es de buenos resultados de nuestros políticos, de nuestros gobernantes. Y cuando vemos este tipo de cosas, díganme si no es cierto, lo disfrutamos. Hace un poco de tiempo estuve en el Hospital Nuevo de aquí de Nogales. Una maravilla el hospital, una belleza, una modernidad. Qué bendición cuando hay resultados. ¿A cuánto le gustan los buenos resultados? Yo les pregunto directamente, ¿le gustaría vivir una vida de buenos resultados? El secreto es vivir una vida siguiendo las instrucciones de nuestro Dios. Ya no de nuestras pasiones, ya no de nuestras malas tendencias, fallas de carácter. Ya no, esas nos arruinaron. Vamos a dejar que el vino nuevo entre a nuestras vidas y empecemos a seguir las instrucciones de nuestro Dios. ¿Para qué? Dice Dios. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vivirás una vida, un futuro lleno de grandes y maravillosos resultados. Le voy a dar un poquito de mi testimonio en esto. Mi esposa y yo nos casamos a los 17 años de edad. Una gran locura, no lo aconsejo, pero nos casamos a los 17 años. Lógicamente estábamos destinados al fracaso, díganme si no es cierto. La lógica, vamos a usar la lógica por unos momentos. La lógica nos decía que íbamos directo al fracaso, pero hace unos meses cumplimos 40 años de casados. Número 2, salí al pastorado a los 20 años de edad. ¿Se imaginan un pastor de 20 años de edad? Bueno, mi esposa y yo teníamos 20 años de edad cuando nos fuimos a pionar la iglesia de Culiacán y 23 años de edad cuando nos fuimos a pionar la iglesia de Toluca. Igual, la lógica dice fracaso seguro. Pero el próximo mes vamos a cumplir 37 años en el ministerio. De la misma manera puedo hablarle de cómo vivo ahora en mi economía. No tuve estudios seculares. Eso lógicamente me llevaría a la extrema pobreza. Pero he vivido muy bendecido, siendo un predicador, conferencista, escritor. Estas y muchas bendiciones más he recibido a lo largo de mi vida cristiana, que ya van a ser 43 años el próximo mes. La pregunta es, ¿cómo pudo pasar todo esto? ¿Cómo han sucedido estas maravillas? ¿Cómo es que por tantos años he estado levantando alas como las águilas? Bueno, déjeme decirle cuál es el secreto, como me lo preguntaba aquel querido pastor. Desde los 14 años y medio empecé a conocer instrucciones de este libro. Empecé a estudiar este libro a los 14 años y medio. Hoy en la mañana, 43 años después, hoy en la mañana al calorcito de un café, estaba estudiando el Génesis. Así es que desde los 14 años y medio empecé a estudiar la Biblia y empecé a practicarla, a estudiarla y a ejercerla, a estudiarla y practicarla. Y de una manera maravillosa empecé a levantar un vuelo divino. En esta relación cercana con las instrucciones de Dios, las empecé a conocer y las empecé a vivir. Y los resultados se dejaron venir. Los resultados empezaron a venir. Y hoy puedo decirle junto con mi pastor, ni en mis más salvajes sueños me imaginé todo esto.
Yo estar al frente de una preciosa congregación, de un compañerismo mexicano glorioso a nivel nacional, a nivel internacional. Tener este edificio tan grande y tan vacío. Por ahorita. Este edificio tan maravilloso. Andar predicando en tantas partes de México y de las naciones. Díganme si eso no es impactante. Eso es impactante, mis hermanos. ¿Cómo sucede algo así? ¿Suerte? ¿Mucha suerte? No. Seguir las instrucciones de nuestro Dios. Yo recuerdo cuando Jacob, mi hijo, tenía un par de meses de nacido. He contado esta historia, la vuelvo a contar para enriquecer este estudio. Tenía un par de meses, quizás, no sé, nacido muy chiquitito. Y estaba llor y no se callaba. Así como el Luca, el niño de Fernando Gurrola, que lo teníamos en casa hace unos días y no se callaba. Y aquí voy a terminar con esta historia. Mi esposa lo revisó, estaba bien, no estaba orinado, le acababa de dar comida. Entonces, ¿por qué? Estaba llore. Y yo estaba leyendo un libro de la disciplina a los hijos y me acordé de la varita. Y pues voy a probar aquí a ver qué pasa. Y agarré ese pegostito de 2 meses y le di unas nalgaditas, no, yo muy en mi papel, muy enojado, cállese, 2, 3 nalgaditas ahí, y de repente el chamaco que se calla y empieza a hacer pucheros de sentimiento y se duerme profundamente. Y le dije a mi esposa, la Biblia funciona, mija. Agárrate, Jacob, de aquí en adelante ya sé por dónde voy a ir. La Biblia funciona. Y cuando nos entregamos a las instrucciones de Dios, entonces nuestra historia cambia. Entonces empezamos a levantar alas como las águilas. Qué texto tan maravilloso el Salmo 119, versículo 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Lo que está diciendo el salmista, las instrucciones de Dios son maravillosas, son como una lámpara en la oscuridad, donde te van a evitar muchos peligros. Si tú sigues las instrucciones, te van a evitar muchas caídas, fracasos, dolores, sufrimientos, vergüenzas. Y al mismo tiempo, esas instrucciones te van a dirigir por una vida muy inteligente, por una vida muy sabia, donde vas a ir por la vida siendo más certero, más efectivo, más exitoso en todo lo que haces. Vas a caminar con luz, con una seguridad tremenda. Eso es lo que es la palabra de Dios, las instrucciones de Dios. Así que yo le pregunto, ¿cómo está viviendo usted su vida hoy? ¿Qué instrucciones está usted siguiendo? ¿Las de Dios o las de sus miedos? ¿Las de Dios o las de su avaricia y codicia? ¿Las de Dios o las de su orgullo y rebeldía? ¿Las de Dios o las de este mundo con sus ideologías torcidas? ¿Las de Dios o las de sus pasiones carnales? ¿Las de Dios o las de su vieja naturaleza? ¿En qué instrucciones está viviendo usted la vida? Porque las instrucciones que usted siga, esas mismas le llevarán hacia un destino, le llevarán hacia un futuro. Así es que esta mañana usted decide qué instrucciones va a seguir. Josué dijo: yo no sé a quiénes van a servir ustedes, pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Y todos sabemos cómo le fue a Josué. ¿Cómo le fue a Josué? Un conquistador. Vivió el resto de su vida conquistando ciudades, naciones, bendiciones y satisfacciones. Vivió una vida llena de grandes
resultados, maravillosos resultados, grandes logros, porque el Señor le dijo: mira, Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Y este es el futuro, Josué, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, mis instrucciones, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces este es el futuro que vas a tener, Josué. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta mañana termino esta serie de estudios. Levantarán alas como las águilas. El Padre bueno quiere que cada uno de sus hijos levante alas como las alas, como las águilas. Cada uno de sus hijos levante alas como las águilas. Pero hay una condición. Dios nos ha dejado un libro. Vamos a ponerle más seriedad a ese libro. Vamos a seguir esas instrucciones. Y el más pobre, el más fracasado, el más ignorante, va a empezar a levantar alas como las águilas. Mi más grande placer es verlos a muchos de ustedes en los próximos días, los próximos meses, los próximos años, levantando alas como las águilas. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Dios, te alabamos, Padre. Gloria a tu nombre. Te alabamos, te glorificamos. Gracias, Cristo Jesús.